La historia de Arek Smith es una de esas que desafían nuestra comprensión de lo que un niño es capaz de hacer. Nacido el 22 de enero de 1980 en el condado de Steuben, Nueva York, Arek se convirtió en un hombre tristemente célebre a la edad de 13 años, cuando cometió un crimen que dejó una marca indeleble en su comunidad y en el país entero. Era el 2 de agosto de 1993, en un pequeño y tranquilo pueblo llamado Savona. Eric, que había sufrido acoso escolar y luchaba con problemas emocionales, llevó a un niño de 4 años, Derek Roby, a una zona boscosa cercana. Lo que ocurrió a continuación fue aterrador. Arek, lleno de una rabia incomprensible para alguien tan joven, atacó al pequeño Derek de manera brutal. Usó piedras para golpearlo en la cabeza y el cuerpo, dejando a la comunidad conmocionada y a una familia destrozada. El crimen de Arek Smith fue especialmente impactante no solo por su violencia, sino porque fue cometido por un niño que, hasta ese momento, había sido visto como una víctima de bullying, no como un perpetrador de un acto tan atroz. Su historia sigue siendo un recordatorio inquietante de que, en algunos casos, la violencia puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en un niño. Eric Smith, a la edad de 13 años, conmocionó al mundo con su brutal crimen que dejó una marca imborrable en la comunidad. Después de que el pequeño Derek Roby fuera encontrado muerto, la investigación rápidamente se centró en Arek debido a su comportamiento extraño y su presencia en el lugar del secuestro. Bajo presión, Smith confesó haber cometido el asesinato. Durante su juicio en 1994, la defensa intentó argumentar que Arek sufría de trastornos mentales, como el trastorno explosivo intermitente, lo que podría haberle llevado a actuar de manera tan violenta. Sin embargo, el jurado no se dejó convencer, y a pesar de su corta edad, Arek Smith fue juzgado como un adulto. Fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y sentenciado a una pena de 9 años a cadena perpetua. Esto significaba que Arek debía cumplir un mínimo de 9 años antes de poder ser considerado para libertad condicional. Desde el año 2002, Smith ha solicitado en varias ocasiones ser liberado, pero todas sus peticiones han sido rechazadas debido a la gravedad de su crimen y las dudas sobre su rehabilitación y la seguridad de la sociedad si fuera liberado. La historia de Arek Smith es un recordatorio impactante de cómo la violencia y el sufrimiento pueden manifestarse en cualquier persona, incluso en un niño, y cómo las consecuencias de tales actos pueden perdurar a lo largo del tiempo. El caso de Murray Bell es tan escalofriante como sorprendente, debido a su corta edad cuando cometió estos terribles crímenes. Después de haber sido condenada por homicidio involuntario debido a los trastornos mentales que sufría, pasó su juventud en prisión, siendo liberada bajo libertad condicional a la edad de 23 años. Desde su liberación, Murray Bell ha cambiado de identidad varias veces para intentar llevar una vida anónima, lejos del estigma de su pasado. A pesar de los horribles actos que cometió, la historia de Murray Bell también refleja los efectos devastadores de una infancia marcada por la negligencia y el abuso. Su caso sigue siendo uno de los ejemplos más impactantes de cómo el entorno y las circunstancias pueden influir en el comportamiento de un niño, llevándolo a cometer actos impensables. Hoy en día, Murray Bell vive bajo una identidad protegida, y su historia es un recordatorio perturbador de que incluso los más jóvenes pueden ser capaces de actos de violencia extrema. Sin embargo, también plantea preguntas difíciles sobre la rehabilitación y el perdón, especialmente en casos tan complejos y trágicos como el suyo. La historia de Amarjit Sada es impactante y difícil de comprender. Nacido en 1998 en el pueblo de Mahar, en el estado de Bihar, India, Amarjit es conocido por ser uno de los asesinos en serie más jóvenes de la historia. A la edad de solo 7 años, cometió su primer asesinato, y lo más inquietante es que sus víctimas también eran niños, todos provenientes de su propio pueblo. El primer asesinato que cometió Amarjit ocurrió en 2006, cuando mató a su prima, una niña de apenas 6 meses de edad. Poco después, en un segundo acto de violencia, asesinó a su propia hermana, que tenía tan solo 8 meses.
Estos horribles crímenes fueron encubiertos por su familia, quienes los consideraron como asuntos familiares privados y no alertaron a las autoridades. Sin embargo, en 2007, Amarjit cometió un tercer asesinato que finalmente atrajo la atención de las autoridades y los medios de comunicación. Esta vez, su víctima fue la hija de un vecino, otra niña de 6 meses. Amarjit la secuestró de la escuela y la llevó a un campo, donde la golpeó con piedras hasta matarla. Este trágico evento sacudió profundamente a la comunidad y a todo el país, dejando una huella imborrable en la historia criminal de la India. La historia de Amarjit Sada es un recordatorio sombrío de las oscuras profundidades a las que puede llegar el comportamiento humano, incluso en los más jóvenes, y cómo los factores sociales, familiares y psicológicos pueden converger para crear tragedias que desafían nuestra comprensión. Durante su arresto, Amarjit Sada confesó los asesinatos con una inquietante indiferencia, detallando cómo los había cometido. Debido a su corta edad, las autoridades enfrentaron un desafío significativo. En India, la ley impide procesar penalmente a menores de 18 años de la misma manera que a los adultos. Por lo tanto, Amarjit Sada fue ingresado en un centro de detención para menores y recibió cuidados psiquiátricos especializados. Tras cumplir su sentencia en el centro de menores, fue liberado a la edad de 18 años en 2016. Por otro lado, Saito Sakakibara, conocido como el asesino de la escuela de Kobe, es un nombre que resuena inquietantemente en la historia del crimen japonés. Nacido el 10 de julio de 1982, Sakakibara cometió 2 asesinatos en 1997 en la ciudad de Kobe, Japón. Su verdadero nombre permaneció confidencial durante muchos años debido a su condición de menor en el momento de los crímenes. Si aún no conoces su historia, es posible que te sorprenda, ya que estos eventos conmocionaron a Japón, un país donde los crímenes violentos son relativamente raros. El caso de Saito Sakakibara desató un debate nacional en Japón sobre el tratamiento de los jóvenes delincuentes. Tras cumplir aproximadamente 7 años en una institución para menores, Sakakibara fue liberado en 2004 a la edad de 21 años. A partir de entonces, cambió su identidad y intentó reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, en 2015, Sakakibara provocó una controversia significativa al publicar un libro autobiográfico titulado Seka, en el cual describió sus crímenes con detalle. La portada del libro y su contenido fueron criticados por su aparente falta de remordimiento y por intentar sacar provecho de sus actos criminales. La publicación generó un fuerte rechazo público y avivó el debate sobre la ética y la responsabilidad en el tratamiento de los criminales juveniles. Desde entonces, Sakakibara vive bajo una nueva identidad, protegida por leyes de privacidad. Aunque su nombre se ha vuelto sinónimo de criminalidad en Japón, su vida actual está envuelta en el anonimato, alejado de los reflectores. Por otro lado, Michael Hernández, nacido el 30 de febrero de 1989, es otro caso impactante de un joven involucrado en un crimen brutal. A la edad de 14 años, Hernández cometió un asesinato particularmente perturbador en la escuela secundaria South Middle School en Miami, Florida. El 3 de febrero de 2004, Hernández asesinó a su compañero de clase, Jem Go, en un acto de violencia que conmocionó a la comunidad. Michael Hernández, nacido el 30 de febrero de 1989, es conocido por su impactante crimen ocurrido cuando tenía 14 años. El 3 de febrero de 2004, Hernández atrajo a su compañero de clase, Jem Go, a los baños de la escuela secundaria South Middle School en Miami, Florida. Allí, apuñaló repetidamente a Go con un cuchillo, causándole la muerte. Tras el asesinato, Hernández fue encontrado por un miembro del personal de la escuela, cubierto de sangre y todavía en posesión del arma del crimen. Durante la investigación, las autoridades descubrieron que Hernández había planeado el asesinato de Go, así como el de otro compañero. Encontraron un diario en el que Hernández detallaba sus intenciones homicidas y un kit preparado con armas y guantes.
A pesar de su corta edad, Hernández fue juzgado como adulto y en 2008 fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Fue condenado a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. James Fairbeater, un asesino en serie británico, es conocido por cometer 2 asesinatos brutales en 2014, cuando tenía solo 15 años. Originario de Colchester, Inglaterra, Fairbeater atacó a víctimas vulnerables, impulsado por un deseo de violencia y una fascinación por los asesinos en serie. El primer asesinato ocurrió el 29 de marzo de 2014, cuando Fairbeater atacó a James Hadfield, un hombre de 33 años, en Castle Park, Colchester. La brutal agresión dejó a Hadfield con una lesión cerebral severa. El segundo asesinato tuvo lugar el 17 de junio de 2014, cuando Fairbeater atacó a Ned Almenia, una estudiante saudita de 31 años, en un camino aislado. Almanea fue apuñalada 16 veces. Fairbeater fue arrestado en mayo de 2015 después de que la policía lo viera tratando de huir cerca de una zona boscosa con un cuchillo. Durante su arresto, confesó los 2 asesinatos y reveló sus planes para matar a otras personas. En su juicio, Fairbeater mostró una falta de remordimiento y una frialdad perturbadora, lo que contribuyó a la gravedad de su condena. James Fairweather, un asesino en serie británico, cometió 2 asesinatos brutales en 2014, cuando tenía solo 15 años. Originario de Colchester, Inglaterra, Fairbeater atacó a víctimas vulnerables, impulsado por un deseo de violencia y una fascinación por los asesinos en serie. El primer asesinato ocurrió el 29 de marzo de 2014, cuando Fairbeater atacó a James Hadfield, un hombre de 33 años, en Castle Park, Colchester. La agresión dejó a Hadfield con una lesión cerebral severa. El segundo asesinato tuvo lugar el 17 de junio de 2014, cuando Fairbeater atacó a Ned Almenia, una estudiante saudita de 31 años, en un camino aislado, apuñalándola 16 veces. Fairbeater fue arrestado en mayo de 2015 después de que la policía lo viera tratando de huir cerca de una zona boscosa con un cuchillo. Durante su arresto, confesó los 2 asesinatos y reveló sus planes para matar a otras personas. Se descubrió que había sido diagnosticado con un trastorno de personalidad esquizotípica y sufría de delirios paranoicos. Además, expresó una fascinación por famosos asesinos en serie, admitiendo que se sentía inspirado por sus acciones. A pesar de sus trastornos mentales, el tribunal concluyó que era responsable de sus actos. En abril de 2016, James Fairweather fue sentenciado a cadena perpetua con una pena mínima de 27 años antes de ser considerado para libertad condicional. Edmund Kemper, conocido como el Coed Killer, es otro infame asesino en serie estadounidense. Nacido el 18 de diciembre de 1948 en California, Kemper es responsable del asesinato de 10 personas, incluyendo a su propia madre. Su infancia estuvo marcada por relaciones tensas con su madre, quien lo humillaba y maltrataba. A la edad de 15 años, Kemper cometió sus primeros asesinatos, matando a sus abuelos paternos en 1964. Tras este doble homicidio, fue diagnosticado con un trastorno de personalidad esquizofrénica paranoide y fue internado en un hospital estatal de Atascadero, un establecimiento psiquiátrico para criminales peligrosos. Permaneció allí hasta los 21 años, cuando fue puesto en libertad condicional. Kemper es uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de Estados Unidos debido a la extrema brutalidad de sus crímenes y su inteligencia excepcional. James Fairweather, un asesino en serie británico, cometió 2 asesinatos brutales en 2014, cuando tenía solo 15 años. Originario de Colchester, Inglaterra, Fairbeater atacó a víctimas vulnerables, impulsado por un deseo de violencia y una fascinación por los asesinos en serie. El primer asesinato ocurrió el 29 de marzo de 2014, cuando Fairbeater atacó a James Hadfield, un hombre de 33 años, en Castle Park, Colchester.
La agresión dejó a Hatfield con una lesión cerebral severa. El segundo asesinato tuvo lugar el 17 de junio de 2014, cuando Fairbeater atacó a Nera Almenia, una estudiante saudita de 31 años, en un camino aislado, apuñalándola 16 veces. Fairbeater fue arrestado en mayo de 2015 después de que la policía lo viera tratando de huir cerca de una zona boscosa con un cuchillo. Durante su arresto, confesó los 2 asesinatos y reveló sus planes para matar a otras personas. Se descubrió que había sido diagnosticado con un trastorno de personalidad esquizotípica y sufría de delirios paranoicos. Además, expresó una fascinación por famosos asesinos en serie, admitiendo que se sentía inspirado por sus acciones. A pesar de sus trastornos mentales, el tribunal concluyó que era responsable de sus actos. En abril de 2016, James Fairweather fue sentenciado a cadena perpetua con una pena mínima de 27 años antes de ser considerado para libertad condicional. Si te gustó nuestro contenido, dale like y suscríbete a nuestro canal.